Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean todos bienvenidos a nuestra celebración. Todas las palabras proféticas nos conducen a Dios y reafirman nuestro corazón en la promesa. Así ocurre con los profetas del Antiguo Testamento y también con Juan Bautista, considerado el último de los profetas. Sus palabras son una exhortación también para que nosotros hoy reconozcamos a Dios que llega a nuestra vida. Iniciamos nuestra Santa Eucaristía. Bendeciré al Señor en todo tiempo, y mi boca no cesará de alabarlo. Mi alma se enorgullece en el Señor, que lo vean los humildes y se alegren. Prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos llama al camino de la santidad, esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy, en este momento, celebramos la Eucaristía, la misa vespertina del nacimiento de San Juan Bautista. Lo adelantamos justamente porque el viernes 24 también celebramos al Sagrado Corazón de Jesús. Y por lo tanto siempre en el sentido también jerárquico, ¿verdad?, de las presentaciones, la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús está por encima, ¿verdad?, del nacimiento de Juan el Bautista. Por eso nos preparamos con un corazón sencillo, humilde y sobre todo arrepentido ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te adoramos, oh Padre, Dios y Rey celestial.
eres Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú nos perdonas y salvas, nos ofreces tu amor. Tú solo Santo y Señor, tú Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Oración. Dios Todopoderoso, concede a tu familia progresar en el camino de la salvación, para que siguiendo la voz de San Juan el Precursor, pueda llegar con seguridad al Salvador anunciado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Jeremías. La palabra del Señor llegó a mí en estos términos. Antes de formarte en el vientre materno, yo te conocía. Antes de que salieras del seno, yo te había consagrado. Te había constituido profeta para las naciones. Yo respondí, Señor, mira que no sé hablar porque soy demasiado joven. El Señor me dijo, no digas soy demasiado joven, porque tú irás a donde yo te envíe y dirás todo lo que yo te ordene. No temas delante de ellos, porque yo estoy contigo, para librarte, oráculo del Señor. El Señor extendió su mano, tocó mi boca y me dijo, yo pongo mis palabras en tu boca, yo te establezco en este día sobre las naciones y sobre los reinos, para arrancar y derribar, para perder y demoler, para edificar y plantar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Desde el vientre materno fuiste mi protector. Desde el vientre materno fuiste mi protector. Yo me refugio en ti, Señor, que nunca tenga que avergonzarme, porque tu justicia, líbrame y rescátame. Inclina tu oído hacia mí y sálvame. Desde el vientre materno fuiste mi protector. Sé para mí una roca protectora. Tú, que decidiste venir siempre en mi ayuda, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Líbrame, Dios mío, de las manos del impío. Desde el vientre materno fuiste mi protector. Porque tú, Señor, eres mi esperanza y mi seguridad desde mi juventud. En ti me apoyé desde las entrañas de mi madre. Desde el vientre materno fuiste mi protector. Desde el vientre materno fuiste mi protector. Mi boca anunciará incesantemente tus actos de justicia y salvación. Dios mío, tú, que me enseñaste desde mi juventud y hasta hoy he narrado tus maravillas. Desde el vientre materno fuiste mi protector. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, ustedes aman a Jesucristo sin haberlo visto y creyendo en Él sin verlo todavía. Se alegran con un gozo indecible y lleno de gloria, seguros de alcanzar el término de esa fe que es la salvación. Esta salvación ha sido el objeto de la búsqueda y la investigación de los profetas que vacinaron sobre la gracia destinada a ustedes.
ellos trataban de descubrir el tiempo y las circunstancias señaladas por el Espíritu de Cristo, que estaba presente en ellos y anunciaba anticipadamente los sufrimientos reservados a Cristo y la gloria que le seguiría. A ellos les fue revelado que estaban al servicio de un mensaje destinado no a sí mismo, sino a ustedes. Y ahora ustedes han recibido el anuncio de ese mensaje de obra de quienes, bajo la acción del Espíritu Santo, enviado desde el cielo, les transmitieron la buena noticia que los ángeles hacían contemplar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En tiempos de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías, de la clase sacerdotal de Abías. Su mujer, llamada Isabel, era descendiente de Aarón. Se llamaba Isabel. Ambos eran justos a los ojos de Dios y seguían en forma irreprochable todos los mandamientos y preceptos del Señor. Pero no tenían hijos porque Isabel era estéril y los dos eran de edad avanzada. Un día en que su clase estaba de turno y Zacarías ejercía la función sacerdotal delante de Dios, le tocó en suerte, según la costumbre litúrgica, entrar en el santuario del Señor para quemar el incienso. Toda la asamblea del pueblo permanecía fuera en oración mientras se ofrecía el incienso. Entonces se le apareció el ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías quedó desconcertado y tuvo miedo. Pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, tu súplica ha sido escuchada. Isabel, tu esposa, te dará un hijo al que llamarás Juan. Él será para ti un motivo de gozo y de alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni licor, estará lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. Precederá al Señor con el espíritu y el poder de Elías, para reconciliar a los padres con sus hijos y atraer a los rebeldes a la sabiduría de los justos, preparando así al Señor un pueblo bien dispuesto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué interesante. Hoy ya estamos adelantando nosotros estas vísperas de la fiesta del nacimiento de San Juan Bautista. En realidad lo celebramos el 24, ¿verdad? Pero hoy 22 y mañana 23 ya celebramos el nacimiento de Juan Bautista, porque el viernes 24, la gran solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Entonces por esto se mueve, son fechas movibles en este caso. Pero lo importante es que nos concentremos, queridos amigos, en la palabra del Señor. Cómo termina sobre todo este Evangelio de Lucas, preparando así al Señor un pueblo bien dispuesto. En esta víspera que tenemos de la celebración de San Juan Bautista, un San Juan que indica el camino del Salvador, un San Juan Bautista que nos está ayudando, ¿verdad?, a cada uno de nosotros a vivir la vida cristiana, a vivir la vida de Dios, pero sobre todo con una preparación. La preparación significa entonces que nosotros nos demos cuenta de lo que Dios nos está ofreciendo. Upeago dice que la yaye sape aya ye sakwami aye baba isha papeñan de yara hoy cuame eñan de ba isha payecuana cristiano aisha. Este es el camino del cristiano. Este es el camino que nosotros debemos tomar. Este es el camino que cada uno de nosotros
en el seguimiento de Jesucristo, tiene que y esto implica siempre la lucha, el empeño. Fíjense cómo nos decía justamente la palabra del Señor. En este momento en que Zacarías se encuentra y recibe este anuncio. Es uno de los casos y únicos, ¿verdad?, en que una familia bien humana recibe ese anuncio de parte de Dios, que va a recibir nada más y nada menos que la gracia de un hijo. Porque en la presentación ya nos estaba diciendo que Isabel era estéril. Con esto nos está diciendo todo, lleva. Nuestra esterilidad, que sin embargo con la fuerza de Dios puede dar frutos. Y que tú la geñoya lleva. Pero para eso hay que preparar el corazón. Para eso hay que preparar el terreno. Termina con eso, ¿verdad?, diciéndonos a nosotros. Aún en nuestra esterilidad, la cristiana nos haya llenado de ella poponaino y allá poveana lleva. Y bueno, aquí nosotros nos ponemos ante el Señor y decimos, bueno Señor, nos comprometemos y queremos también traer al mundo la salvación. Queremos traer al mundo la construcción del reino de Dios. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, profesemos juntos nuestra fe en el Señor. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y ahora, queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras súplicas. A cada petición respondemos, te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Por la Iglesia del Nuevo Milenio Cristiano, para que por la intercesión de San Juan Bautista, su presencia en el mundo sea un vivo anuncio de que el reino de Dios está cerca y se manifiesta por la palabra, el compromiso y la adhesión a Jesucristo presente en la historia. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los sacerdotes y sus colaboradores, para que fieles a su misión profética como San Juan Bautista, hagan oír la voz del Evangelio, allí donde el dolor, la opresión, la guerra, la miseria y el pecado sumergen al hombre en la desesperación y en el sinsentido de la vida. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que sufren en el cuerpo y en el alma, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, para que aprendamos a ser humildes y manifestemos a todos los hombres que el reino de Dios está cerca de nosotros, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Dios misericordioso y bondadoso, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, yo quiero abandonarme como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo, porque tú eres nuestro destino. Hoy
Hoy te presento, Señor, el pan y el vino, mis esperanzas de un cambio vivo. Yo quiero estar, Jesús, contigo. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Mira con bondad, Señor, las ofrendas de tu pueblo que te presentamos en la solemnidad de San Juan Bautista, y concédenos que cuanto celebramos en estos misterios lo manifestemos con una vida dedicada a tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Alabamos tu grandeza manifestada en San Juan Bautista, el precursor de tu Hijo y el mayor entre los nacidos de mujer. Antes de nacer, saltó de alegría en el vientre de su madre al sentir la proximidad del Salvador, y fue el único profeta que señaló al Cordero que quita el pecado del mundo. Él bautizó en el río Jordán al mismo autor del bautismo, para que el agua viva santificara a todos los hombres, y mereció dar el supremo testimonio de Cristo derramando su sangre por él. Por eso, unidos a los ángeles en el cielo, cantamos en la tierra el himno de tu gloria, diciendo sin cesar. Santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre,
sangre de la alianza nueva y eterna que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, con todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa, a nuestro obispo, al orden episcopal, a los sacerdotes y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y fieles a la recomendación del Salvador, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio concederé la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado de este mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado de este mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado de este mundo, danos paz a nosotros, danos
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Eucaristía, su cuerpo, su sangre, su presencia viva, su cuerpo, su sangre, su presencia viva, lo más grande, lo más sublime, lo más grande, lo más sublime, Jesús, Eucaristía, Jesús, Eucaristía. Oración final. Padre y Señor nuestro, que la poderosa intercesión de San Juan Bautista acompañe siempre a quienes has alimentado con el pan del cielo e interceda por nosotros ante tu Hijo, que Él anunció como el Cordero que quita el pecado del mundo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, queridos amigos, invoquemos la presencia de nuestra Madrecita que nos acompaña siempre y que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Concluimos nuestra celebración eucarística. Podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que tengan un hermoso día. Dios les bendiga a todos. Acompáñame, María, en mi largo caminar. Acompáñame, mamita, cuando ya no pueda más. Acompáñame, María, en mi largo caminar. Acompáñame, mamita, cuando ya no pueda más.
para quererte. El cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme el ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme en fin tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Muéveme en fin tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Del campo, cómo florecen y crecen. Mira los lirios del campo, que nunca hilan ni tejen. Y entre las flores del campo, ninguna existe más bella. Ni Salomón, que era rey, ni Salomón, que era rey, ni Salomón, que era rey, se vistió como el lirio se viste. Ni Salomón, que era rey, ni Salomón, que era rey, ni Salomón, que era rey, se vistió como el lirio se viste. Mira las aves del cielo, todo el azul van surcando, abren sus alas al viento, siempre volando y volando. No tienen nada en la tierra y es suyo todo el firmamento. Nunca la vemos sembrar, nunca la vemos regar, nadie los ve cultivar, pero encuentran al fin su alimento. Nunca la vemos sembrar, nunca la vemos regar,
a tener que comer, si va a tener que beber, y qué moda hay en el extranjero, siempre queriendo saber si va a tener que comer, si va a tener que beber, y qué moda hay en el extranjero. Mira ahora más hondo, porque los signos no mienten. Mira de nuevo a la tierra, que espera nuevas simientes. Hay que sembrar la justicia, porque es la semilla más pura. Busca el reino de Dios, busca el reino de Dios, busca el reino de Dios, lo demás ya será añadidura. Busca el reino de Dios, busca el reino de Dios, busca el reino de Dios, lo demás ya será añadidura. Busca el reino de Dios, busca el reino de Dios, busca el reino de Dios, lo demás ya será añadidura. Busca el reino de Dios, busca el reino de Dios, busca el reino de Dios, lo demás ya será añadidura. Romanos 12:2. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Hey amigo, aquí tienes dos oídos que te escuchan y comprenden qué me dices, qué preguntas. Si son cuentos, son inventos, argumentos, no me cierro. Mira, aquí estoy. Nadie lava mi cerebro, soy consciente, te lo afirmo. Más si algo se ha lavado, fue mi historia en un madero, con la sangre y con el agua que brotaron de un costado. Sigo, aquí voy. No me creo fantasías, he probado en esta vida lo que hoy son porquerías y que nada se comparan con la vida que comienza con un follow y me hace ser quien soy. Bien, soy distinto, pero no extinto. Vivo, existo por él. No me define lo que me dicen, no me detiene mi fe. Yo lo elijo a él, yo le creo, amén. No es que siga una idea, voy detrás de una persona que me ama como nadie y me ha dado lo que nadie. No es un acting, no son filtros en mi vida que se mueve. Otro flow. No me obligan, no me privan, no me pesa, soy quien libre le respondo. Y si hierro me levanto, no soy modelo ni un espanto, soy humano, soy promesa, soy intento, soy un don. Yo no quiero persuadirte, dame chance de decirte. No me importa si eres hater o stalkea mis perfiles. Soy quien busca, quien encuentra, soy quien llama, soy respuesta, como vos. Bien, soy distinto, pero no extinto. Vivo, existo por él. No me define lo que me dicen, no me detiene mi fe. Yo lo elijo a él, yo le creo, amén. Hey,
Hey, no, no es farsa. Hey, bro, es gracia. Hey, bro, ¿qué pasa? Hey, bro, Dios basta. Distinto. Muy distinto. Distinto. Muy distinto. En un día cualquiera de mi vida, tu mirada tierna interrumpe la rutina. Es tu voz, tus palabras son tus gestos. No hablo con cualquiera, reconozco es el maestro. Poco a poco tú descubres mi pasado, pero no me juzgas, tú perdonas mi pecado. Y me hablas de un amor tan diferente que llena el vacío y lo hace para siempre. Y ahora que has abierto mis ojos y que he conocido el manantial de tu amor, vienes y me ofreces la fuente de agua viva y por eso te pido, Señor, dame de beber, Jesús, mi alma tiene sed. Te acercaste a esta mujer, por eso sin dudarlo yo también te anunciaré. Correré a anunciar a todos mis hermanos que eres un Dios vivo, todo amor, un Dios cercano. Oh Jesús, tú eres el Hijo del Hombre, tú eres el Mesías, nombre sobre todo nombre. En espíritu y verdad quiero adorarte, entregar mi vida, nunca más quiero alejarme. Y ahora que has abierto mis ojos y que he conocido el manantial de tu amor, vienes y me ofreces la fuente de agua viva y por eso te pido, Señor, tienes sed de ti, dame de beber, Jesús, mi alma tiene sed de ti, dame de beber, Jesús, mi alma tiene sed de ti, dame de beber, Jesús. Mi alma tiene sed de ti, mi alma tiene sed El milagro es un hecho producido por una intervención muy especial de Dios, que escapa ciertamente al orden también de las causas naturales, establecidas por Dios mismo, ¿verdad? Y destinado sobre todo el milagro para un bien espiritual. Tenemos que entender en este sentido que el milagro es un signo de Dios, pero que quiere manifestar a los hombres su acción salvadora y su acción poderosa. Ahora, los motivos
por los que Dios otorga el poder de hacer milagros al hombre son dos principalmente. Esto tenemos que saberlo, ¿verdad? El primero es para confirmar la verdad de lo que se está enseñando en el Evangelio. Pues las cosas que exceden verdaderamente a la capacidad humana no pueden ser probadas simplemente por la razón humana y necesitan serios argumentos para demostrar ese poder divino. Ese es el primer argumento. Enseñar entonces que la presencia de Dios está en medio de nosotros. Un segundo motivo para entender lo que son los milagros, el por qué existen los milagros de parte de Dios para con el hombre, es para mostrar la especial elección también que Dios hace del hombre. Así viendo que el hombre es el que necesita su acción, Dios actúa en él y entonces el hombre cree de que Dios verdaderamente está presente y que Dios le está regalando lo que él está necesitando. Nos preguntamos si los milagros son signos o son señales. De por sí no son hechos solamente portentosos, ¿verdad?, de un ser superior, en el sentido de que podemos pensar que es una cuestión mágica, un ser superior que hace una magia. Los milagros verdaderamente son manifestaciones de una realidad salvadora, sobrenatural de parte de Dios. Entonces son señales de que ha llegado el reino de Dios y de que Dios está con aquella persona que lo hace o Dios mismo que está actuando en la persona que necesita de ese milagro. Entonces es una señal de que Dios está en medio de nosotros. Son también señales de la transformación interior, ¿verdad?, del hombre que obra a través de su espíritu. Es de esa conversión y de ese cambio también de mente. Eso significa el milagro verdaderamente. Entonces, está llamando a un verdadero cambio en la persona y en el hombre. A la vez, recordemos que son señales también del amor misericordioso de Dios por cada uno de nosotros. Si Dios realiza milagros en la vida del hombre, no como una cuestión mágica y dándonos a entender como una señal de su presencia, quiere decir de que Dios nos ama inmensamente. Es la misericordia de Dios. Por otra parte, podemos pensar también los milagros, por ejemplo, del Antiguo Testamento. Todos estos milagros que vemos en los libros del Antiguo Testamento revelan la providencia de un Dios sobre el pueblo elegido. ¿Cuántas veces hemos hablado del pueblo elegido? Justamente Dios que llama a su pueblo porque lo ama y le muestra misericordia. Por lo tanto, los milagros en este sentido en el Antiguo Testamento son una prueba convincente de la comisión, ¿verdad?, de Moisés que actúa justamente dentro del pueblo, pero con el poder de Dios. Manifestar de esta manera la presencia de Yahvé, que es el soberano. Y así entonces se representa, ¿verdad?, y se habla del dedo de Dios, o se habla también de la mano de Dios. Nosotros eso lo encontramos principalmente en los libros del Deuteronomio, en los libros de los Números, en los libros del Éxodo. Es muy interesante el dedo de Dios, la mano de Dios que actúa. Hechos portentosos, pero a través también de su enviado Moisés en este sentido. Ya nos hace pensar entonces que los milagros de Dios actúan por intermediación, como Dios que se hace presente por medio de la misma naturaleza. Y si nosotros miramos desde el punto de vista de los hechos de los apóstoles, los mismos seguidores de Cristo, es decir, ya nosotros los cristianos, los apóstoles dieron su vida y abandonaron todo, ¿verdad?, por ser fieles a la predicación del Evangelio. Sería incomprensible que ellos mintiesen o que se dejaran llevar simplemente por imaginaciones subjetivas o que hubieran sido rechazadas, ¿verdad?, por los demás, por los testigos oculares de estos hechos. Otro dato también de gran valor que nos tiene que ayudar a nosotros a interpretar y a saber que ninguno de los enemigos de Jesús hablaba en contra de los milagros. Es decir,
no podían negarlo, sino que Jesús, en cuanto que hacía milagros, ellos veían, no podían negarlo. En todo caso, ellos mismos se enojaban, ¿verdad? ¿Qué decían, por ejemplo, los sacerdotes y los fariseos? ¿Qué hacemos, verdad, después de la acción de Jesús, por ejemplo, que curaba en un sábado? ¿Qué hacemos? ¿Por qué este hombre realiza tantas señales, verdad? Si le dejamos que siga con estas señales, todos creerán en él. Eso, por ejemplo, nos dice San Juan, ¿verdad? Y será la causa también para matar después a Jesús. También los evangelios y el libro de los Hechos de los Apóstoles nos muestran de que Jesús verdaderamente comunicó a sus discípulos el poder de realizar milagros. Es decir, nosotros cristianos estamos llamados entonces a realizar milagros, pero tenemos que entender, así como estamos diciendo, lo que significan verdaderamente los milagros. Los apóstoles fueron elegidos, así como nos dicen los evangelios, principalmente San Marcos, fueron elegidos para ser enviados a predicar con el poder, dice el evangelio de San Marcos, de expulsar demonios. O San Mateo, por ejemplo, dice que los 12 recorrieron los pueblos anunciando la buena noticia y curando por todas partes. Esto entonces pone de manifiesto en diversas ocasiones, pero quizás también tiene un especial relieve aquella en la que uno trae a su hijo endemoniado, ¿recuerdan? Y le dice a los discípulos, ellos no pueden curarlo a mi hijo, los traje y no lo pueden curar. Y ahí, al mismo instante, Jesús le cura a ese niño y le hace salir al demonio, ¿verdad? Y entonces después los discípulos enseguida se acercan a Jesús aparte y le dice, ¿cómo es que nosotros no pudimos arrojarle a ese demonio? La respuesta de Jesús es muy sencilla, muy directa y tajante. Les dijo él, por su poca fe. Qué lindo que es entonces, queridos amigos, que entendamos lo que significan los milagros. Todos podemos hacer milagros, pero bien entendido, el milagro significa que la acción de Dios viene a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra mente, y que nosotros podemos actuar en consecuencia de esa buena noticia que Él nos trajo. Y esa es la forma de construir el reino de Dios. Los milagros indican la presencia de Dios en medio de nosotros y que nosotros, al traer a Jesús a nuestra vida y traer a Jesús al mundo, estamos ya realizando el milagro de la transformación, el milagro del cambio para una sociedad, el milagro del cambio para cada uno de nosotros. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Síganos en Facebook, Instagram y en YouTube. Nos vemos ahí.